Regresión lineal con ChatGPT. Bueno, eso ya lo hice. Hoy voy a confirmar los resultados. Para eso voy a trabajar con StatGraphics, con SPSS y también con Excel. Quédate hasta el final, que lo mejor está al último. Antes de comenzar con el video, quiero mostrarte nuestro curso Titúlate Fácil, en donde encontrarás todo lo relacionado a metodología de investigación, incluido lo que vamos a ver el día de hoy. Para comenzar, vamos a utilizar la misma base de datos que utilizamos cuando pusimos a prueba a ChatGPT. Estamos trabajando con la base de datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Pueden observar todos los indicadores financieros, los cuales ya vimos en el video anterior, y esta vez los vamos a comprobar con dos software estadísticos, como lo había dicho. Bueno, tres en este caso. Vamos a comprobar con StatGraphics, Centurion, con SPSS y también vamos a hacer la prueba con Excel. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, copiar los datos de la hoja de Excel en StatGraphics. Bueno, de este programa te hablaré en otros videos. Realmente no he hecho ninguno aún, pero me parece que es uno de los programas más prácticos para hacer análisis estadístico. Entre las características que tiene es que tú puedes hacer en tu hoja de datos entradas tanto de caracteres como de números, y el análisis lo va a realizar según el tipo de variable que tengas. Pero bueno, eso lo dejamos para luego. Ahora vamos a simplemente queremos comprobar los resultados que nos dio ChatGPT en el análisis de regresión lineal que hicimos en el video anterior. Aquí copio los datos con todo y columnas y automáticamente se pegan como encabezados. Y bueno, ya tenemos nuestra primera tabla de datos, y como estamos utilizando la misma base de datos anterior, pues ya todos los datos han sido depurados. Así que lo único que hemos hecho es copiarlos y pegarlos. Los tenemos listos ya ahora en StatGraphics. Vamos ahora a preparar la base de datos en SPSS. Abrimos un nuevo conjunto de datos. Y bueno, acá la diferencia es que tenemos que preparar los datos. Aquí no podemos hacer lo que hicimos en StatGraphics. Aquí solamente vamos a copiar, en este caso, solo las cifras, solo los datos, sin rótulos. Y luego pues ya asignaremos los nombres a cada variable. Tengo que yo ir a la vista de variables y pues asignar un nombre a cada una de ellas. Vamos a comenzar a hacerlo. Y bueno, para que no se haga muy largo, una vez que la tenga lista, continuamos. Ahora sí, ya tenemos las bases de datos listas en los dos programas. Estamos listos para realizar la regresión lineal. Vamos a comenzar con StatGraphics. Ya observarán ustedes que las rutas para el análisis en cada programa son diferentes. Vamos a relacionar un factor y regresión simple. Asignamos la variable Y, que viene a ser la variable dependiente, liquidez corriente, y la variable X, que viene a ser la variable independiente a apalancamiento. Bueno, aquí nos da un sinnúmero de opciones para nuestra regresión simple y nos vamos a quedar con la primera, regresión lineal simple, que es el modelo que estamos poniendo a prueba. Bueno, y aquí luego nos pregunta qué tipo de resultados queremos, ¿no? Vamos a seleccionar solamente el resumen del análisis y los residuos atípicos, aunque realmente nos vamos a centrar solamente en el resumen del análisis. Bueno, aquí ya podemos ver los resultados. Ya solamente con ver el valor P podemos comprobar pues que no existe relación, al menos no en esta tabla de datos, no existe relación entre la liquidez corriente y el apalancamiento. Podemos observar que el valor P que nos da es de 0.1022, es decir, que es un valor superior al 0.05 que se requiere como valor de prueba. Ustedes pueden observar también aquí que el software nos da una interpretación de los datos y nos dice pues que no hay una relación estadísticamente significativa entre estas dos variables, que lo vamos a comparar luego con los resultados que nos dio ChatGPT,
vamos a comprobar en SPSS. Y bueno, ahora vamos a hacer el mismo análisis en SPSS. Como ustedes pueden observar, la ruta es diferente. Entramos a analizar, regresión y lineales. Colocamos la variable dependiente y la variable independiente apalancamiento. Y bueno, podemos comprobar que el valor de significancia es el mismo. Nos rechaza la hipótesis, nos rechaza la hipótesis alternativa. En este caso aceptamos la hipótesis nula de que el apalancamiento y la liquidez corriente no tienen relación. No hay relación entre estas dos variables. Por lo tanto, confirmamos lo mismo que nos dijo StatGraphics. Y bueno, y ahora luego comprobaremos al final los resultados que ya vimos en el video anterior con ChatGPT. Ahora vamos a confirmar el otro análisis, que es la relación entre la rotación en ventas y el margen operacional. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos con las variables anteriores. En StatGraphics tenemos la variable Y, que en este caso viene a ser viene a ser margen operacional, y la variable X, que viene a ser rotación de ventas. Nuevamente nos pide el tipo de regresión que vamos a hacer. Seguimos en regresión lineal y solo le vamos a pedir el resumen del análisis, que es el que nos importa. Y bueno, ahora vamos a hacer el mismo análisis también en SPSS. Ya conocen la ruta. Vamos a analizar regresiones lineales. Ya sabemos la variable dependiente, margen operacional, y la variable independiente, rotación de ventas. Y como podemos observar, nos ha dado exactamente el mismo resultado que nos dio StatGraphics. Es decir, rechazamos, o más bien aceptamos la hipótesis nula, que en este caso no existe relación entre las variables. Y para terminar, voy a confirmar el mismo análisis también en Excel. Se los voy a mostrar. Aquí ustedes ya tienen referencia a 3 software que pueden utilizar para hacer un análisis de regresión lineal simple. A cambio, te pido que des like, que compartas, que dejes tus comentarios, te suscribas y presiones la campanita. Para poder hacer el análisis en Excel, necesitamos primero habilitar los complementos, en este caso el análisis de datos. Para hacerlo, vas a Archivo, Opciones, Complementos, y al final ves todas estas opciones que tienes. Entras a Complementos de Excel y aquí se te habilitan los complementos disponibles. Bueno, en este caso vamos a habilitar el de herramientas para análisis, y como puedes observar, al final se habilita una pestaña que dice análisis de datos. Ahora sí, una vez que hemos habilitado el complemento de análisis de datos, vamos a realizar el análisis. Para ello, nos vamos a análisis de datos, la nueva pestaña que hemos habilitado, y buscamos regresión. Aceptamos, seleccionamos el rango de entrada para la variable X, en este caso la variable Y seleccionamos la misma cantidad de datos. En este caso hicimos una prueba con los demás software de 100 datos. No olvidar marcar la pestaña de rótulo para que considere la primera celda como rótulo, si no les va a entregar un mensaje de error. Ya, ok, seleccionamos los 100 datos, que son los mismos que hemos utilizado tanto en StatGraphics como en SPSS. Ahora vamos a hacer lo mismo con la variable X. En este caso buscamos apalancamiento y seleccionamos 100 datos. Aceptamos y le pedimos que nos dé el resultado en una hoja nueva. Y aquí tenemos los resultados. Como pueden observar, el valor estadístico, el valor crítico sigue siendo el mismo que hemos obtenido en
los demás análisis. O sea, confirmamos una vez más que no existe una relación entre la liquidez corriente y el apalancamiento, tal como lo hemos confirmado con los demás programas estadísticos. Al final, bueno, vamos a ver los resultados en ChatGPT para que ustedes puedan recordar los resultados que nos dio. Ahora vamos a hacer la relación entre rotación de ventas y el margen operacional. Entramos de nuevo por la misma vía, análisis de datos, regresión, y no se olviden, bueno, seleccionamos los datos, no se olviden de marcar como rótulo, y aquí pueden observar nuevamente que se acepta la hipótesis nula, es decir, que no hay relación entre las variables. Bueno, aquí coincidimos con ChatGPT, como lo vamos a ver a continuación.